Bien, amados, que el Eterno les bendiga. Amén. Saludos y bendiciones a todos los hermanos que se encuentran en las redes sociales, Facebook y YouTube. Que el Eterno les bendiga de una manera especial. Vamos a concluir con el tema que hemos estado tratando ya durante 3 semanas. Estamos en el seminario Descubriendo la Verdad y estamos en el 6º tema, que se titula Israel, pueblo escogido. Hemos visto de cómo el Eterno llama a un hombre, Abraham, le cambia su nombre por Abraham, hace un pacto con él y con su descendencia de entregarle la tierra, la cual sería la que conocemos hoy como la tierra de Israel, la tierra prometida. Y bueno, hemos estado viendo cómo el Eterno hace cumplir su palabra y va transmitiendo esa promesa de generación en generación a los descendientes de Abraham. Le pasó para Isaac, de Isaac pasó a Jacob, y de Jacob pasó a los 12 hijos que conocemos como las 12 tribus de Israel. Israel es el pueblo escogido. En la tierra no hay otro pueblo el cual el Eterno haya escogido. Él escogió a Israel y nos ha dado la dicha de pertenecer a Israel a través de Yeshua HaMashiach. Amén. Y nos ha hecho parte de su pueblo. Amén. Vimos la semana pasada cómo el Eterno, por la rebeldía de Israel, que constantemente Israel caía en idolatría, Elohim quiso destruirlo. Vimos cómo le dice a Moisés que se aparte y que de él sacará una gran nación. Y Moisés le recuerda la promesa que él le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Amén. Entonces el Eterno desiste en destruir a Israel. ¿Por qué razón? Porque él no pasa por encima de su palabra. Él está sujeto a su propia palabra. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, según lo que dice en el libro de Números. Amén. El Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló, Él cumple su palabra. Amén. No es como los hombres hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra. Amén. Ese ha sido el problema de la raza humana. Amén. Bien. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a iniciar desde allí. Estamos en la página 150 y vamos a iniciar ahí en el subtítulo que dice, a la mitad, casi abajito, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo capítulo 3, verso 15. Dice así: Elohim le dijo además a Moshe: así le hablarás a los israelitas, Yu-Hei-Vahei, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. En el capítulo 6, verso 2 y 4, capítulo 6 de Éxodo, Shemot, capítulo 6, verso 2 y 4 al 4 dice: Elohim le habló a Moshe y le dijo: yo soy Yahweh. Me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me di a conocer a ellos en mi nombre Yahweh o Yu-Hei-Vahei, que es en el hebreo. También establecí alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra que vivieron como peregrinos. Entonces, esto lo estuvimos viendo un poco la semana pasada. Dijimos que el Eterno no se le revela con su nombre propio a ninguno de los antepasados.
ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, sino se le presentó como el Shaddai. ¿Recuerdan qué significa el Shaddai? El omnipotente, el todopoderoso. Eso significa la palabra el Shaddai. En el versículo 6 al 8 dice, de ese mismo pasaje que estamos leyendo: dile por tanto a los israelitas, yo soy Yuhei, yo los libraré de las labores de los misrayitas, de los egipcios, y los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohim, y ustedes sabrán que yo, Yuhei, soy su Elohim, que los libró de la labor de los misrayitas. Los llevaré a la tierra que juré darle a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por posesión, y firma allí yo, Yuhei o Yahweh. Amén. Entonces, la promesa que el Eterno le había dado a Abraham era: de ti sacaré una gran nación y multitud de naciones. Lo vimos anteriormente, lo mismo que le promete a Jacob. ¿Ok? Una nación, ¿cuál es esa nación? Israel. Amén. Amén. Multitud de naciones. ¿Por qué? Porque las 10 tribus fueron esparcidas en el mundo, y cuando él recoja de todas las naciones, recogerá. Por eso la palabra dice en el libro del profeta Isaías que desde los confines de la tierra yo traeré a tus hijos. Amén. Entonces, ¿por qué razón? Y eso ya lo estudiamos en identidad. Amén. Que Él nos toma desde los confines de la tierra. No tengo la cita aquí, pero eso está en el libro del profeta Isaías 41. Alguien que me lo busque, por favor. Isaías 41. Déjame ver si lo busco acá también. Isaías 41, versículo 9. Isaías. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y no te deseché. Hasta el 13. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todos los que se enojen contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como algo que no existe. Aquellos te hacen la guerra, porque yo soy Yahweh, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. 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 Esta palabra, ¿para quién es? Para José. Para Israel. Solo para Israel. Solo para Israel. ¿Sí? Dentro del ámbito religioso dice: arrebato esa palabra, eso es para mí. Tienen esa costumbre, sin tener el contexto de quién le está hablando. Las promesas escritas en la palabra del Eterno son para Israel. Amén. Amén. Porque si no me lo cree, leas el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? No temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, es tu Redentor. Amén. Ahí está claro. ¿Para quién es la promesa? Para Israel. Entonces, esa es la promesa. El Eterno le dice, yo le daré la tierra, de los confines de la tierra, de todas las naciones donde fueron esparcidos, Él nos volverá a traer. Amén. Ok. Elohim cumplió su promesa. Devarim 26, 8 al 9. Deuteronomio, Devarim, en hebreo. 26, 8 al 9 dice: y Adonai, Yuhei, nos sacó de Misraim, de Egipto, con una mano fuerte y brazo extendido, con gran terror y con señales y maravillas. Ahora, Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra
que fluye leche y miel. Le dijo a Israel desde Abraham que le iba a entregar la tierra del cananeo. Ya estudiamos, ya lo vimos con las evidencias de por qué es que lo envía a la tierra de Canaán, porque era la herencia de Shem que Canaán invadió, entró de precarista, invadió una tierra que no le correspondía, y el Eterno le promete a Abraham que le va a entregar la tierra. Vimos el motivo por el cual Abraham compra una parcela, un terreno, la cueva de Macpela, y se apropia de la tierra. Amén. Era un derecho legal. Vimos también el por qué Abraham no deja que Isaac se case con una cananea, sino que manda a su siervo Eliezer a buscarle esposa de su parentela, de su sangre. ¿Por qué? Si se casa con una cananea, entonces iban a ser parte de la herencia que era para Israel, y entonces jamás hubiesen podido sacar a los cananeos de allí. Amén. Y por eso que hasta el día de hoy el apóstol Pablo, hermano Miguel, te sigue diciendo: no os unáis en yugo desigual. Se fueron los amenes, aleluya y la gloria a Dios. No sé yo ni un amén del hermano Miguel, pero bueno. Amén. Israel estaba frente a la tierra prometida, y ya vimos desde un principio que Jehová los escogió porque tenían los pactos. Ya vimos el pacto, ya vimos que se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Amén. Amén. Él se acuerda de ese pacto. Ahora, ¿cuál era el problema? Que en Canaán habían gigantes en Canaán. Entonces, cuando las 2 espías van por 40 días a la tierra prometida, Moisés envía 40 que eran príncipes de las tribus, uno por cada tribu, envía 2 espías, van por 40 días a la tierra prometida, mira todo, ahí miran todo lo que hay en esa tierra, y ven que en esa tierra existían Nefilim, los gigantes, y provocó temor en 10 de los 12 espías. Amén. Amén. Libro de Números, capítulo 13, Bamidbar, en el desierto. Su nombre es en el desierto. Le pusieron números, pero su nombre original es Bamidbar, que significa en el desierto. Capítulo 13 de Bamidbar, capítulo 13, verso 30 al 33. Caleb escuchó a la gente alrededor de Moshe y dijo: debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. No hay duda que podemos conquistarla. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: nosotros no podemos atacar esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos iban a poseer. Hasta el día de hoy, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablemos de la tierra de Israel y de su descendencia. No se puede ni siquiera hacer broma contra el judío, contra el israelita, contra el descendiente. Hay que respetar. Amén. Amén. Ellos difundieron un mal reporte, dieron un reporte negativo, hablaron mal de la tierra que ellos habían explorado para los hijos de Israel. Por decir, la tierra que pasamos por ella para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Vimos los gigantes, Nefilim. Habían Nefilim allí. Los hijos de Anak, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langostas, y lucíamos así para ellos también. Ya vimos, hermano, que en la guerra de los gigantes que tiene Abraham, los reyes gigantes, vimos que medían de ¿cuántos metros? ¿Ah? Sí, no, pero los gigantes con los cuales se confrontó Abraham, dice que eran como los cedros y como las encinas, que llegaban a medir hasta 40
45 metros de alto. ¿Ya? Eso lo vimos la semana antepasada, creo que fue. Ok, entonces, cuando una persona dice, parecíamos como langosta a la par de ellos, ¿qué es una langosta? Un saltamonte, un champulín. Así nos mirábamos nosotros. Significa que eran más de 3, 4 metros de alto. Eran gigantes como cedros y como las encinas. Esto lo estuvimos viendo la otra vez, ¿ok? Entonces, si entendemos bien lo que leemos, notaremos que dicen que todos eran grandes, de grande estatura, pero también habían gigantes, los nefilín. O sea, hasta los que eran gigantes eran muy grandes. Todos los hombres de esa tierra son de gran estatura. Y también vimos gigantes. ¿Qué estaba diciendo? Todos los que habitan ahí son gente demasiado grande. Pero además de que hay gente demasiado grande, hay gigantes, hay nefilín. Entonces, sobrepasaba a una estatura más, una persona grande. ¿Qué consideramos nosotros una persona grande? ¿Cuántos metros? A partir de una persona de metro 80, metro 90, ya es grande. ¿Ah? ¿Para los lados o para arriba? ¿Ah? Es que no sé, para los lados sí le creo. Ok, pero imagínense entonces, cuando usted ve, por ejemplo, esos basquetbolistas de los Estados Unidos, ¿cuánto miden esos hombres? 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 15, o sea, algo exagerado, hermano. O sea, que una persona para que entre ahí tiene que agachar la cabeza. Entonces, ahora imagínense decir, son grandes, pero además de que son grandes, hay gigantes. Entonces, póngale personas de 4 metros para arriba. Ok. De hecho, la Biblia habla de el rey de Og, el rey de Sehón, que su cama era de hierro y medía la cama 4 metros de largo. 4 metros. Y su cama era de hierro. Entonces, imagínense qué clase de una cama de 4 metros, según el libro del Éxodo, capítulo 3, si no me equivoco. Entonces, dice que en esos gigantes, esa gente, cuando ven esos inmensos hombres, a esos gigantes, dicen, no vamos a poder. ¿Qué diríamos nosotros? O sea, ahí lo que resalta es la fe que tuvo Josué y Caleb, que fueron los dos únicos que dijeron, sí podemos. ¿Por qué? Porque con nosotros está el brazo de Adonai, el brazo de Elohim. Nosotros los comeremos como pan. Sí, claro, lo vieron con los ojos de la fe. ¿Cuánta fe nos falta a nosotros? ¿Verdad? En medio de las circunstancias, de los problemas, de las luchas, de las pruebas, y lo damos todo por perdido. Me incluyo. Y quizás un poco más pequeñas que esas. Claro, exactamente. Entonces, Israel debía de ser perfecto. Deuteronomios capítulo 18, verso 10 al 4. Le prometo que hoy terminamos este tema. Así nos vayamos a las 7 de la noche. Un amén y nada más y gloria. Deuteronomio 18, 10 al 14. Dice, le leo la Biblia textual. No se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium. ¿Qué es medium? Los que consultan a los muertos. O mago, ni evocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yuhebahei, y por causa de estas abominaciones, Yuhebahei los expulsa de delante de ti. Verso 13, verso clave. Perfecto serás delante de Yuhebahei tu Elohim. Ni un amén, ni un aleluya, ni un gloria.
Verso 14. Porque estas naciones que vas a poseer, ¿escuchan a quiénes? A brujos, ¿a quién más? A hechiceros, pero Yahweh tu Elohim no permite esto. No permite esto. Personas que no salen de la casa sin leer el horóscopo. Que andan viendo ahora, bueno, ya no está Walter Mercado, ahora está el niño no sé qué. Ajá. Entonces, hay gente, hermano, que anda consultando. Eso es brujería, eso es hechicería. Una persona que diga, llámese pastor, llámese apóstol o el título que quiera ponerse encima, y que diga que habla con la abuela que se le murió hace no sé cuántos años, o que habla con el marido que se le murió a no sé cuánto tiempo. Mire, como decimos acá en Costa Rica, espante la mula. Salga de allí. Por más bonito que sea el templo, por más precioso que se vea todo, por más lujo que haya, ahí lo que están practicando es la hechicería, la brujería, la adivinación, prácticas que el Eterno detesta. Él no lo permite y Él no pasa por encima de su palabra, porque la gente te va a decir, hermano, Dios es soberano, Él hace como Él quiere y Él me permitió a mí hablar con mi esposo. Y esos que dicen que el Señor no fue muerto y el muerto le dijo eso y que... Bueno, yo le voy a decir alguna cosa. Yo Hoy por hoy se practica mucho de la adivinación. Sí. Hay muchos brujos disfrazados de profetas en las congregaciones. Es así. Todos esos gigantes eran así porque consultaban a los demonios y se metían con ellos, y la mezcla con los nefilim los hacían crecer así. La tierra de Abraham estaba habitada por los demonios, porque es la tierra de la leche y la miel. Por eso Satanás la quiere profanar, porque es la tierra de la promesa. Hasta el día de hoy, Israel está siendo profanada. Satanás odia la promesa. La promesa es que la serpiente va a ser destruida por la simiente de la mujer. La promesa la tenía Abraham, la tenía Jacob y la tuvo todo el pueblo de Israel. Y es por eso que Satanás llenó la tierra de cananeos, como diciendo, aquí nunca nadie va a entrar, aquí la promesa no se va a cumplir. Pero como dijeron los chiquillos por allí, salado, ¿verdad? Porque lo que el Eterno habló, el Eterno lo cumple. Amén. Y el día de hoy es igual, porque esa tierra es de Israel y Satanás la ha llenado de todos los pueblos paganos que están allí. Y siempre hay guerra contra los israelitas, porque Satanás el día de hoy sigue diciendo, aquí va a reinar Yeshua, más vale que no pueda entrar. Y por eso es que vemos la cúpula de oro allí, esa mezquita, en el espacio sagrado del templo, porque y pusieron en una parte allí de la entrada de Jerusalén un cementerio. Está profanado, eso va a ser limpiado. Por eso la Biblia habla de un gran terremoto, de un gran río que saldrá. ¿Por qué? ¿Cómo se purifican las cosas? Por agua. Claro, pero sobre eso lo de Jerusalén. Sí, pero claro, antes de eso Israel tiene que ser purificado. Ajá, exactamente. Antes de eso, en la segunda venida de Mashiach, tiene que purificar, porque recordemos que la nueva Jerusalén descenderá del cielo hasta después de ¿qué? Del milenio. Pero Israel tiene que limpiar el área. Claro, tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado completamente. Elohim ordena acabar con los cananeos. Deuteronomio, capítulo 7, verso del 1 al 2 dice: el Señor tu Elohim te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsarás de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones. Cuando el Señor tu Elohim te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión.
completo. Amén. Por completo. Es por eso, amado hermano, que yo no entiendo que cuando hay gente que viene del mundo y lo vemos en las redes sociales, gente publicando fotos de su pasado. Gente que dice, antes era homosexual y me vestía así. Eso da vergüenza que lo estén publicando. Esta era mi vida cuando caminaba en la prostitución, y ponen fotos todavía de su pasado. La escritura dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas. No traigáis a memoria las cosas pasadas. ¿Por qué voy a conservar música del pasado? La vestimenta del pasado. Mis relaciones del pasado, todavía tengo la foto con la tuerta aquella que me... Póntela a Miguel. ¿Ah? ¿A Miguel? ¿Qué? Bote eso, Miguel. La torta. ¿Ah? Amén, así es. Isaías 43, 18 al 20. Alguien con voz de trompeta. El que lo encuentra primero lo invito al café hoy. Wow. A favor. 43, 18 al 20. Si es una hermana, ella le toca hacer el café. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en la memoria las cosas antiguas. Yo hago algo nuevo. Pronto saldrá la luz. No lo concederéis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y las crías de avestruz, porque daré agua en el desierto, río en la tierra estéril, para que beba mi pueblo, mis escogidos. Ok, ahí estamos bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Segunda de Corintios 5, 7. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiando y preferimos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:7. ¿O está en primera? De modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas. Vea que dice las cosas viejas. No las viejas, no es la vieja botada. No. Primera de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Eso es lo que le dije, y ahora es limpiado después de la vieja levadura. No, es que está en otra. 5:17. 5:17. Segunda de Corintios 5:17. A ver, No, sí. ¿Por qué no me interpreta eso? No, sí, 5:17. Aquí dice la tierra, la vieja, la vieja. Pastor, y qué bonito, porque quiere decir que si yo mantengo hoy, estamos 11 de septiembre, hoy es 11, ¿cómo es? No Y sé, la sigo verdad. pensando lo que pasó ayer 10, Hoy es 10. hoy es 10. Bueno, ayer 9, no soy una nueva criatura, me acuerdo 15 años para atrás. Es que el asunto está por eso. Es que el asunto está en nuestra vida pasada. O sea, ¿hace cuánto venimos nosotros al Señor? Exactamente. ¿Hace cuánto venimos nosotros al Señor? Entonces ya en el momento en que usted aceptó a Yeshua en su corazón como Señor y Salvador de su vida, lo confesó con su boca, ya tiene que generar una nueva vida. Amén. Tiene que haber un cambio. Entonces, ¿por qué voy a lo que dice acá? No traigas a memoria las cosas antiguas, las cosas pasadas. Entonces, y 1 Corintios 5:17, Pablo lo reafirma. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas. Entonces, hermanos, ¿cuándo es que nosotros, por qué voy a seguir con las mismas cosas de antes? Ah, no, yo siempre he sido así. Dios sabe que soy así, así es mi carácter. Y el que me acepta así, el que me quiere así, bien, y si no, va jalando. ¿Cierto o no?
Entonces ahí habla de muchas cosas. Entonces el Señor dice a Israel, deberá destruir por completo, no harás ningún pacto con ellas, ni las tendrás compasión. Hay que destruir todo lo que no le agrada al Eterno. De Barín, Deuteronomios 25, 17 al 19 dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo Amalek? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo Amalek? Recuerden que cuando van saliendo y van cruzando, Amalek los ataca por la retaguardia, donde iban los ancianos, los niños y las mujeres. ¿Ya? Entonces dice, el Señor, acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a los agotados en tu retaguardia? Cuando estabas fatigado y cansado, y él no temió a Elohim, no tuvo temor de Elohim, Amalek. Amalek es tipo de la carne. ¿Ok? Por tanto, verso 19. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Elohim te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. ¿Y qué le dice allí? No lo olvides. No lo olvides. Los amalecitas fueron el primer pueblo que se le apareció a los israelitas cuando iban saliendo de Egipto y atacaron la retaguardia del campamento donde estaban mujeres embarazadas, los ancianos, los discapacitados, los niños, los bebés. Eran la gente más débil, además de los guerreros que estaban heridos, los mandaban a parte atrás para que se curaran. Ok, entonces, ¿qué hizo Amalek? Amalek atacó por la retaguardia, a traición. Amén. Entonces, él atacó a los débiles del campamento. Y los amalecitas fueron y los mataron a todos. Por eso Elohim dijo, Israel tendrá guerra contra Amalek perpetuamente. Yahweh dijo, cuando haya destruido a todos, deja a los amalecitas para el final y los borrarás de la tierra. Y cuando Saúl ya tuvo paz, el rey Saúl, el primer rey de Israel, Yahweh lo mandó a la guerra contra Amalek. Y Saúl mató a un montón, pero se trajo lo que le gustó y dejó vivo al rey de Amalek. Y por eso Saúl fue cortado, fue desechado para que ya no fuera más rey de Israel. Y entonces el profeta Samuel, el padre le habla y le dice, me pesa en el corazón haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué le pesó? Porque un rey que no obedece a Dios no sirve para nada. Amén. Un siervo que se haga llamar siervo de Dios o sierva de Dios, pero no obedece a Dios, no sirve para nada. Puede cantar bonito, puede predicar bonito, puede hacer muchas cosas que suenen bonito, puede vestirse bonito, vestirse bien bonito, oler bien rico, bien bañadito, pero si no obedece, de nada sirve. De nada, sí. Y el Eterno lo desecha para que ya no sea rey sobre Israel. Oiga, y la paradoja de la vida. ¿Quién mató a Saúl? La Biblia dice que él se lanzó sobre la espada, ¿sí o no? Ok, pero no murió instantáneamente, él queda vivo. Y un amalecita vino y lo terminó de matar. Él le pide a ese amalecita que lo termine de matar. Y el amalecita se va donde David, queriendo congraciarse con David, y le dice, han muerto tus enemigos. Saúl ha muerto, Jonatán ha muerto, todos sus hijos han muerto. Ya no hay quien pelee el trono. Y le dice, ¿y usted cómo sabe eso? Yo lo terminé de matar. Y lo mandó a matar. Por cuanto no has tenido temor de tocar al ungido del Señor.
Un hombre puede estar caído, pero si es ungido de parte de Dios, hay que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Ok, entonces, vemos que el Eterno mandó a destruir a esos amalecitas. Caleb contra los gigantes. Cuando entraron a la tierra prometida y los israelitas empezaron a echar fuera a los gigantes de la tierra prometida, Caleb, que era uno de los 2 espías que sí tenían fe en Yahweh, que Yahweh los iba a libertar, los iba a librar, vino a Josué a reclamar la parte de su herencia. Josué, Porque le era por promesa. porque cuando él habló, porque fue el primero que habló, que sí se podía conquistar la tierra, por medio de boca de Moisés, el Eterno le da una promesa a Caleb. Amén. Ok, y vamos a leerla. Josué capítulo 14, libro de Josué 14, del 9 al 12, Biblia textual, dice así. En aquel día, Moisés juró diciendo: la tierra que ha pisado tu pie será una herencia para ti y tus hijos para siempre, por cuanto seguiste cumplidamente a Yud-Heh-Vah-Heh mi Elohim. Lea la promesa. Donde tú pisaste, ahora que tú fuiste a dar la vuelta allá, a inspeccionar la tierra, donde tú pasaste, eso va a ser tuyo. Verso 10. Ahora Yud-Heh-Vah-Heh me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde que Yud-Heh-Vah-Heh habló esta palabra a Moisés, cuando Israel fue encaminado por el desierto, y ahora, he aquí, hoy ya tengo 85 años. Madre mía. Un viejito de 85 años peleando una promesa. Oiga bien, no solamente esto, verso 11. Todavía hoy es tan fuerte, estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. O sea, que tenía 40 años cuando él entró a la tierra. Esa era la edad que tenía Caleb cuando entró a inspeccionar la tierra. Han pasado los 40 años en el desierto, más 5 años de la conquista, han pasado 45 años. Ya han conquistado la tierra, pero él dice, me falta lo mío. Ok, dame mi parte, dame mi herencia. Ajá. Dice, verso 11, todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa, de la cual habló Yud-Heh-Vah-Heh aquel día, porque tú mismo oíste aquel día que los anaseos estaban allí, así como ciudades grandes y fuertes. Quizás Yud-Heh-Vah-Heh esté conmigo y yo pueda expulsarlos tal como Yud-Heh-Vah-Heh habló. ¿Cuál era el asunto? Que la tierra, que era el monte que él estaba reclamando, el monte Hebrón y toda esa parte de allí, él estaba reclamando, amado hermano, esa tierra que Moisés le prometió, o Yahweh le prometió a través de Moisés, y llega 85 años el viejito. Hermano, yo a los 85 años seguro me tienen que cofalear y una jarrita de atol caliente. El hijo Josué, si me das Exactamente. A los 85 años. O sea, nadie es tan viejo como para no servirle a Dios. Amén. La edad que Es que tenga. lo estaban dejando sin heredad. Al final de cuentas él reclamó la promesa. Exactamente. Josué capítulo 15, verso 13 al 14 dice: y dio a Caleb, hijo de Jefoné, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, el monte Hebrón. Y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai,
Ahimán y Talmai, hijos de Anac. Ahora, pues yo no sé si usted sabía o no sabía, pero Caleb no era israelita. Él no era israelita, ahí lo dice. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá. Fue injertado en la tribu de Judá. Pero él no era israelita. Él era un gentil. Y alcanzó la promesa. ¿Por qué? Porque aceptó al Dios de Israel. Amén. Y le creyó al Dios de Israel. Acepta al Dios de Israel. Es injertado en la tribu de Judá y queda para la historia. Tremendo. Entonces, se acaban casi todos los gigantes. Josué capítulo 11, verso 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, y ahí lo marqué con color. Gaza, Gat y Asdod. Son 3 ciudades. Gaza, Gat y Asdod. Gaza, Gat y Asdod eran ciudades de los filisteos. ¿Ya? Y que desde la muerte de Josué se convirtieron en los enemigos principales de los israelitas, porque todos los descendientes de los Nefilim se fueron a vivir a la tierra de los filisteos. Ahora entendemos por qué Elohim le dio fuerza sobrenatural a Sansón, porque peleaba contra los filisteos. Adonai ordenó acabar con los filisteos, pero nadie pudo destruirlo hasta que llegó un pequeño pastor de ovejas de Belén, no de Guanacaste, allá de Israel. Ajá. No era de tierras morenas. David contra Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Una de las historias más hermosas en la Biblia. Desde mi infancia me la conozco. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4 al 7. Vamos a leerlo, varios versículos, pero vamos a empezar ahí. Del campamento filisteo se adelantó un campeón llamado Goliat, de más de 3 metros de altura. De más de 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y vestía una coraza de mallas también de bronce que pesaba unos 55 kilos. Solo la coraza, solo la malla que llevaba. 55 kilos. Llevaba en los pies botas de bronce y una jabalina del mismo metal a la espalda. El asta de su lanza era como un madero de telar y su punta de hierro pesaba 600 ciclos. Delante de él iba su escudero. En esos tiempos, muchas batallas, para no matar muchos soldados de los 2 ejércitos se libraban de esta forma. Cada ejército nombraba a su mejor guerrero y se peleaban entre ellos. Entonces, el perdedor, su ejército, estaba obligado a rendirse. Eso es cultura, texto cultural. Si no conocemos esa cultura, no vamos a entender por qué solamente David y Goliat se pelearon ese día. ¿Ok? Era una cuestión cultural, era una costumbre entre los ejércitos. Bueno, para que no haya aquí mucha gente, bueno, consigas al mejor suyo y el mejor nuestro, y que se agarren esos dos, y el que gane, el ejército queda derrotado. Esa era costumbre, contexto cultural. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que dice que, si usted lee todo ese capítulo de 17 del primer libro de Samuel, usted se va a dar cuenta que por 40 días Goliat salía a insultar todas las mañanas, mañana y tarde, retando a un hombre. ¿Usted sabe cuál era el hombre más alto de Israel en esa época? ¿Quién era el hombre más alto? El rey Saúl. Dice que el que le llegaba más cerca a Saúl le llegaba a los hombros
Era grande, Saúl era grande. Entonces, hermano, ¿alguno de ustedes se peleó alguna vez en la escuela? ¿Ah? ¿Y a cuánto le dieron por la mandarina? ¿Por eso? Y cuando verán, cuando lo agarran, y todo el mundo dice por aquí, pero métase con uno de su tamaño, ¿sí o no? Entonces, cuando sale aquel gigante, ¿a quién volvieron a ver? Al más grande. Métase con uno ya, por lo menos no trae del tamaño, pero está más grande. Y por 40 días, Goliat salía a insultar y a maldecir a Israel por sus dioses. Cuando David, un jovencito de aproximadamente entre 14 y 16 años de edad, y oye los gritos de aquel hombre, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este que ha venido a provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y qué harán con el hombre que lo venza? ¿Por qué ustedes están así, amedrentados, temerosos? ¿Por qué están temblando? Si Saúl, que era el más grande, se escondía, ¿no se iba a esconder el resto? ¿Ah? ¿Qué harán con este hombre? No, hombre, el rey lo va a enriquecer. Le va a quitar que deje de pagar impuestos. Mire, con solamente que aquí en Costa Rica viniera un presidente y diga, no se paga más impuestos, mire, lo declaramos rey. ¿Sí o no? A su familia no va a pagar impuestos y además de eso, le va a entregar a una de sus hijas para que se case. Se va a emparentar con el rey. No, con que le quiten los impuestos. David dijo, a mí como que me quiten los impuestos y el resto, porque la huila la conquisto yo. Ya con el arpa me la juego. Ok, entonces, eso para que tengamos por qué razón nadie quería salir a pelear. Verso 21. E Israel y los filisteos se habían colocado en orden de batalla, ejército contra ejército. Y David dejó su carga junto al guardián del bagaje y corrió al frente de la batalla y entró a saludar a sus hermanos. Y cuando conversaba con ellos, he aquí que el retador llamado Goliat, el filisteo, natural de Gat, salió de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Verso 24. Todos los hombres de Israel, cuando veían a aquel hombre, huían de él aterrorizados. Oiga bien, eran guerreros, eran soldados del ejército de Israel. O sea, no era cualquiera, hermano. No eran cualquiera. Eran hombres acostumbrados a la guerra. Imagínense qué cara tenía aquel monstruo del tamaño y solo esa armadura que llevaba, todo el mundo le tenía pavor. Verso 25. Los hombres de Israel se decían, ¿habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para enfrentar a Israel, y será que el varón que lo mate, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y hará que la casa de su padre libre de tributos en Israel. Quede libre de tributos en Israel. Y preguntó David a los varones que estaban junto a él, diciendo, ¿qué se hará al varón que mate a ese filisteo y quite la afrenta, o sea, la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que enfrente o provoque, dice otra versión, a los escuadrones del Dios viviente? Verso 31. Alguien oyó lo que decía David y se lo informó al rey, quien hizo que lo trajeran donde él. David le dijo a Saúl que no falte valor a nadie. Su servidor irá y peleará con este filisteo. Pero Saúl le dijo a David, tú no puedes ir a pelear con este filisteo, tú eres solo un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió a Saúl, su servidor ha estado atendiendo las ovejas de su padre. Y si venía un león o un oso y se llevaba un animal del rebaño, ponga atención lo que dice aquí, verso 35, yo lo perseguía, lo golpeaba y se lo quitaba de la boca. Un niño de entre 14 y 16 años
¿Se imagina usted, vea la película en su mente, un niño, pastor de ovejas, corriendo detrás de un oso o detrás de un león, abriéndole la quijada y quitarle la presa? Un niño. ¿Lo haríamos nosotros? Que se la coma. ¿Ah? Que se la coma. Yo me voy a agarrar con ese león. Jamás. ¿Ah? Dice, yo lo perseguía, lo golpeaba y se lo quitaba de la boca. Y si me atacaba, ¿qué hacía? Yo lo agarraba por la barba, lo tumbaba y lo mataba. Hermano, un oso, un león. Aquí no hay leones de ese tamaño, de africanos o asiáticos. Lo más que hemos estado cerca de un león es los que alguna vez fuimos al Parque Bolívar, al zoológico, ¿sí o no? ¿Verdad? Y oír gruñir un animal de esos, mi hermano. No, usted se le para la peluca, hermano. Y usted sabe, un niño entre 14 años, agarrarlo de la barba y tome para que lleve. ¿Qué significa eso, hermano Carlos? Que era lo que estaba en David. El espíritu de Adonai. El espíritu, amén. Eso era lo que él tenía. Un hombre que tenía, un niño, un jovencito que tenía una conexión divina con el cielo. Amén. No hay más de eso. Es lo mismo que Sansón. La gente, usted ve las películas y pintan a Sansón grandísimo, musculoso. Y Sansón se parecía muchísimo a mí. Era bien guapo. Gracias. Dios la bendiga, hermana Vilma. Porque si hubiera cualquiera diría, claro, esos músculos, va al gimnasio, todo. No. Sansón era un hombre normal. Pero, y porque la gente se impresionaba y decía, ¿de dónde saca ese hombre esa fuerza? Pero no era del pelo. No era del pelo, claro que no. Ok, recordemos que él era un nazareo. Ok, seguimos. Entonces, verso 36. Su servidor ha matado a un león y a un oso. Y ese filisteo y circunciso vendrá a parar como uno de ellos, porque ha desafiado a la fila del Elohim vivo. Ahora, conocemos la historia de Goliat, David y Goliat, ¿sí o no? ¿Cuántas piedras tomó? ¿Cuántas piedras tomó David? 5 piedras. 5 piedras lisas del arroyo. Verso 40. Entonces tomó su vara en su mano y tomó 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en su saco de pastor, en la bolsa. Entonces, con su honda, que no era una moto, hermano Miguel, por aquello, en su mano, y él se acercó al filisteo, y el filisteo, con su paje de armas, o sea, su escudero, delante de él, se acercó más y más a David. El filisteo miró a David de arriba abajo, y no tuvo más que desprecio, lo tuvo en poco, porque por lo que vio, un joven con cachetes sonrojados, pelo rojo y buen mozo, o sea, era muy bonito. El filisteo dijo a David, ¿soy yo perro? ¿Y cómo se le llaman a los gentiles? ¿Es eso lo que vienes? ¿Es eso con lo que vienes a mí? ¿Palos? David dijo, no, sino peor que un perro. O sea, es que al diablo no se le puede quedar callado uno. Amén. David le dice, eres peor que un perro. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Hace unos años he predicado este mensaje de muchas maneras. En una ocasión le puse guerra de dioses. David lo que hizo fue llevar esta batalla del ámbito natural al ámbito espiritual. ¿Ok? Entonces el filisteo dijo a David,
ven aquí a mí para que pueda dar tu carne a los pájaros en el aire y a los animales salvajes. David respondió al filisteo, es que el diablo cuando venga a decirte cosas, a deprimirte, a hacerte hermano, no le puede quedar la boca cerrada. Al diablo hay que contestarle con la palabra. Amén. Y David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo voy a ti en el nombre de Adonai, Yuhebahei, Elohim, Sebaot, Dios de los ejércitos. Eso es Sebaot, ejército. El Elohim de los ejércitos de Israel, a quien tú has retado. O sea, la guerra no es mía, la guerra es de él. Amén. 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 Hoy, Elohim, hoy Adonai, Yuhebahei, te entregará en mis manos. Yo te cortaré tu cabeza de ti y daré tus extremidades a las extremidades del cielo, y de los filisteos a los pájaros en el aire y a los animales en la tierra. Entonces toda la tierra sabrá que hay un Adonai Yuhebahei en Israel. Hay un Dios en Israel. Y toda la asamblea aquí sabrá que Adonai Yuhebahei no salva. Amén. ¿Con qué? Ni con espada, ni lanza. Amén. Amén. Y entonces David, amado hermano, lleva esta batalla. Como le dije antes, esto se convierte ya en una guerra de dioses. Amén. Toda la asamblea sabrá que Adonai no salva por espada o lanza, porque esta es la batalla de Adonai. Él lleva la guerra, la entrega en las manos del Eterno. Amén. Adonai Yuhebahei, él te entregará en nuestras manos. Y el filisteo se levantó y vino cerca a encontrarse con David. Y David puso su mano en su saco y sacó una piedra y la lanzó con su honda, golpeó al filisteo en la frente y la piedra penetró el casco, oiga bien, y se enterró en su frente. Así cayó de bruces en la tierra. Si a usted le pegan una pescozada en la frente, ¿para dónde cae usted? Para el suelo. Sí, para el suelo. Pero agarra para atrás. El impulso. Pero la piedra le dio aquí y cayó de frente. O sea, David le dio aquí y el Señor le dio, vaya para allá. ¿Cierto? Ok, entonces David dice, corrió y se paró. Perdón, verso 50. Así David derrotó al filisteo con una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y matándolo. Pero David no tenía espada en su mano. Entonces David corrió y se paró sobre el filisteo, cogió la espada de él y terminó de matarlo y cortó su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron a su campeón que estaba muerto, huyeron. Ahora, ¿por qué David dice que lo mató con la piedra? ¿Por qué le corta la cabeza? Es la pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver. La cabeza no significa victoria. Sí, pero ¿por qué razón? Si ya estaba muerto, le cortó la cabeza. Le voy a decir por qué, para que ya vamos a ir terminando. Porque vimos que David había cometido un error. ¿Cuál era el error que había cometido David? Cuando dice que él iba, se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león, lo agarraba, le quitaba y le arrebataba la oveja. Pero dejaba ahí vivo al león o al oso. Y cuando él iba, el león o el oso se levantaba contra él. Entonces, y si se levantaba contra mí, yo iba y lo mataba. Al enemigo no se puede dejar vivo. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl no aniquiló lo que él tenía que quitar. Lo que tú no derrotas hoy, eso te derrotará a ti mañana. Si no lo vences hoy, por eso, hermano, es que hoy hay que quitar números del teléfono. Hay contactos que hay que borrarlos. Hay lugares en los cuales ya usted no puede entrar más ahí. Hay gente con la cual usted ya no puede ni siquiera, hermano. Hay gente con la cual es buenos días, hola y adiós. Nada más. Nada más. Amén. Porque lo que usted no derrota hoy,
Y cuando una persona, un hombre, una mujer de Dios empieza a mensajearse y empieza ya a mandarle corazoncitos y caritas con besitos, mi hermano, eso huele a muerto. Amén. Hay cosas que hay que quitarlas del todo. David dijo, espérate, yo tengo una experiencia con el oso y el león. A este no lo voy a dejar vivo. Está ahí boca abajo, parece que está muerto, pero mejor me aseguro. Pum, le cortó la cabeza. Ok, Goliat, ¿cuál es el problema? Las 5 piedras. ¿Por qué agarró las 5 piedras? Goliat no venía solo. Además del ejército filisteo, la escritura dice que Goliat tenía 4 hermanos gigantes igual que él. Por eso David agarró 5 piedras, porque dijo, tengo una para Goliat y una para todos los demás. Con una me basta para todos. ¿Ya? No es que le iba a fallar el pulso. Vamos a verlo. David y los hermanos de Goliat. No voy a leerle todas las citas bíblicas, pero si usted quiere anotarlas, anótelas. Número 1. Isbi Benob. Ese es el primero. A este lo mató Ibasai. Después que David ya era rey y era un anciano, andaban en la guerra y Isbi Benob, casi mata a David. Entonces Abisai, que era uno de los generales, se metió y mató al gigante y le dijeron a David, ya no vengas a la guerra con nosotros porque de pronto te nos mueres. El segundo se llamaba Saf. A este lo mató Sibekai. Número 3, hermano de Goliat, no dice el nombre, pero a este lo mató el Hanán. El número 4, era un gigante con 24 dedos. A este lo mató Jonatán. Segundo libro de Samuel. Todo esto lo va a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15 al 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 4 al 8. Dice, sucedió después de esto que se levantó guerra en Geser contra los filisteos y Sibekai, Usita, mató a Sipai de los descendientes de Refaín. Ya sabemos que los refainitas eran gigantes, los cuales fueron dominados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. El Hanán ben Jair mató a Lanmi, hermano de Goliat Eteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. También descendiente de Refaín. Y cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán ben Semaía, hijo de Semaía, hermano de David. O sea, un sobrino de David mató a este gigante. Estos fueron los descendientes de Refaín en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Conclusión. Así como Satanás utilizó a los ángeles caídos para mezclarse con los humanos y crear los Nefilim, de la misma manera, Yuhebakei utilizó a los israelitas para que destruyeran a los descendientes de los Nefilim y que acabaran completamente con la simiente de la serpiente en la tierra. Es por eso que Adonai era tan severo cuando había pecado en su pueblo y los mataba por millares para evitar que el mal se propagara entre la nación. Deuteronomios capítulo 7, verso 5 al 16 dice, esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares. Romperás sus piedras sagradas, o sea, sus ídolos. Derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Elohim, tú eres un pueblo santo. Amén. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Amén. O sea, esa posesión exclusiva es pueblo escogido. Entre todos los pueblos de la tierra hay un pueblo escogido.
Amén. No es Costa Rica, no es Nicaragua, no es El Salvador, no es Centroamérica, no es Estados Unidos, se llama Israel. Amén. Verso 7. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Esta suena tan bonito, ¿eh? Se encariñó. La otra versión dice, te amó. ¿Ya? Y te eligió. No dice eligió a los otros pueblos, a Israel. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Dígame usted. ¿Quién de nosotros no nos hemos llegado a sentir como el más insignificante? Ni mi madre me ama, ni la familia me quiere. ¿Cierto o no? Cierto. ¿Ah? Ni la mujer ya ni la comida me calienta, me la hace tirar ahí como el... Qué duro que sí. No, es... Pero, Oigo una versión. este bendito Badilla que... Entonces dice, el Señor se encariñó, verso 7, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Verso 8. Lo hizo, ¿por qué? Porque te ama. Y quería cumplir su juramento con tus antepasados. ¿Quiénes eran los antepasados de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor, tu Elohim, es el Elohim verdadero, el Elohim fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Dice, oiga bien, ¿dónde quedé? Le aman y obedecen. Ok, ¿verso qué? Está llegando bien. Ajá, ok. Dice, muestra su fiel amor a quienes lo aman. Muestra su fiel amor a quienes lo aman. Y dice, sí, yo amo al Señor, pero dice la otra parte que dice, y obedecen sus mandamientos. Y obedecen. Hay dos cosas. Uno, amar a Dios. Dos, obediencia a Dios, a sus mandamientos. Verso 10. Pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Tome para que llegue. ¿Ah? No es amor, realmente es mi verdad. Exacto. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Elohim cumplirá el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te cumplirá y bendecirá el fruto de tu vientre. Perdón, te amará y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados. Bendito serás, que le daría, y es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite, y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. ¿A quién le está diciendo esto? A Israel. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. Destruye a todos los pueblos que el Señor, tu Elohim, entregue en tus manos. No te apiades de ellos ni sirvas a sus dioses para que no te sean una trampa mortal. Entonces, estas instrucciones y mandamientos que yo bajé están vigentes hoy día para nosotros. Ustedes son un pueblo santo.
¿Sí o no? Amén. Un pueblo escogido de Elohim. No se mezclen con el mundo. Por el contrario, dice el apóstol Pablo, el apóstol Saúl, en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 3. Efesios 5, 3 al 12. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a escogidos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni chistes sucios, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguno que practica la inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Adulterio, fornicación, todo lo que es pornografía, masturbación, todo eso es inmoralidad sexual. ¿Ok? O inmundo, o idolatría, en forma de avaricia. O sea, todo avaro, la avaricia está dentro de la idolatría. Una persona que no da, que no comparte de lo suyo con el necesitado, con la obra de Dios, es un idólatra. Eso es, la avaricia es idolatría. Así como el chisme es juzgado con los criminales, la avaricia es juzgado con la idolatría. ¿Entiende? Entonces dice, o idolatría en forma de avaricia, tiene herencia, ninguna de estas cosas tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras huecas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Dando evidencia de lo que es agradable al Adón. Y no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay conversaciones que ni vale la pena, hermanos, prestarle oído. Entonces, he visto claramente que Adonai aborrece, o hemos visto que Adonai aborrece todo lo que el mundo, todo lo del mundo, todo lo que el mundo da, todo lo que el mundo ofrece, es aborrecible para el Eterno. Y Él detesta que nosotros nos mezclemos, Él detesta, Él odia que sigamos haciendo las cosas como Satanás le ha gustado. Yahweh quiere que aborrezcamos las obras del mundo y que las rompamos y las acabemos, porque solo así vamos a tener verdaderamente bendición, la verdadera bendición. Él tiene una promesa, Él cumplirá su promesa. Amén. Si somos fieles, Amén. podremos vivir una vida plena en la santidad de Adonai. Necesitamos comprender que no podemos vivir como queremos. Nosotros somos injertados en Israel. Amén. Entonces necesitamos vivir como Yahweh le ordenó a Israel. Y Yahweh le ordenó: sé santos porque yo soy santo. Amén. 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 Así que aquí concluimos con esta poderosa tema de Israel, pueblo escogido. Amén.